tardes, Shalom Shalom. Shalom. Gracias por la oportunidad de permitirme compartir tu palabra en este día de Shabbat y que seas tú siempre mi guía, Señor, mis palabras en mi vida. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bienvenidos todos y todos los presentes y todos los que nos ven por las redes. Sería bien agradable que le puedan dar a suscribirse y a seguirnos, darle like a la transmisión. Ok, luego vamos a esperar un poco que todos estén concentrados. Hoy me corresponde compartir la parashá Toldot, generaciones. Y bueno, una parashá a mi parecer bastante extensa y donde hay mucho que sacar, pero bueno, no siempre se puede hablar de todo, ¿no? Por favor, allá atrás, que se escuche aquí clarito. Entonces la parashá Toldot, a mi parecer extensa, pero bueno, intentaré con ayuda del Eterno y no mi fuerza dar el mensaje que siento dar de su parte. En la parashá Toldot tenemos varios temas, por decirlo. Tenemos a Isaac y Rebeca, sus hijos, ¿verdad? A los mellizos de Esab y Jacob, Jacob y Esab. Es nacimiento, la lucha desde el vientre de Rivka, ¿verdad? La profecía sobre ellos, la importancia de la primogenitura, Isaac y los pozos de agua, bueno, varios puntos de los que en todo me pudiese extender, y la bendición de Isaac hacia Jacob, las bendiciones de Isaac hacia Jacob. Entonces tenemos que la parashá Toldot se ubica en el contexto de la vida de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Ven? Relata eventos que marcan la historia de la humanidad y la relación entre él y su hermano. Como dije, la primogenitura, la bendición. Pudiésemos profundizar o solo mencionar el engaño, la manera en que logra, digamos, astutamente poderse hacer Isaac, poderse hacer, Jacob hacerse de la primogenitura. La reconciliación de él con su hermano años posteriores y bueno, la importancia de lo que es la primogenitura en el judaísmo, ¿no? O bíblicamente hablando, la primogenitura tiene un valor muy importante. ¿Okay? Entonces, en base a ello, en lo que quisiera comenzar es por allí justamente, por la primogenitura, que con el respeto de mis maestros, rabinos y los que nos ven, que probablemente sepan mucho más que yo, seguramente, y la primogenitura la podemos tomar literal y punto, ¿no? ¿Quién es el primogénito y punto? Literal, ¿quién nació primero? Pero en esta parashá podemos observar que la primogenitura se puede perder, ¿sí o no? Sí. Ahí está más que claro. Es decir, que tiene un valor tal que la persona que es llamada a ser primogénito, si no valora lo que Hashem le da, pues otro lo puede tomar. ¿Sí o no? Sí. Y a mí me gusta mucho en los estudios buscar la manera de cómo se aplica a nuestras vidas, porque si no, es un simple cuento que
vendría a echar acá y ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Entonces, todos podemos leerlo, pues todos seguramente lo leímos en nuestras casas, algunos completos, algunos no, pero es decir, está a la disposición de que el que quiera leer esta paracha, el que quiera leerla la lee y lo que quedó, quedó, pero la idea acá es poder buscar la aplicación en nuestra vida. Entonces, conversaba con los rabinos sobre la primogenitura un poco esta mañana, y es que podemos ser primogénitos de muchas maneras. De hecho, si nos saltamos un poquito más adelante, esta paracha, vemos como el propio Jacob posteriormente tiene varios primogénitos. Entonces, ¿cómo es eso? Recuerden que él tuvo hijos, ¿verdad?, de 4 mujeres distintas. Cada una le dio a luz un varón. Ese varón es primogénito de cada una de ellas. ¿Me explico? Evidentemente que hubo uno primero de él, pero cada mujer al darle a luz el primero es primogénito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar eso a nuestra vida el día de hoy? Y es que de muchas maneras, porque probablemente muchos de los que estamos aquí presentes, antes de llegar a las raíces hebreas, al judaísmo, como llamamos el judaísmo mesiánico, fuimos llamados, fuimos primero en nuestras familias en conocer la palabra, de alguna manera, bajo otras doctrinas, bajo otras formas de interpretar la palabra, ¿sí? Pero probablemente no venimos de tradición de creyentes. Algunos sí, algunos a lo mejor nacieron ya sin opciones, vamos a decirlo de buena forma, ¿no? Digo de buena forma es que nacieron en familias creyentes y bueno, juntos, no tuvieron opciones y así fueron, no fueron los primeros, no fueron los primogénitos. Pero muchos de nosotros a lo mejor nacimos en una doctrina, fuimos los primeros que dimos el paso a cambiar la forma de estudiarla y luego fuimos los primeros en llegar acá. ¿Sí me siguen? Entonces, eso es ser primogénito, ¿sí o no? El poder conocer con más detalles, el poder conocer bajo otras ópticas, eso puede que muchos de nosotros seamos primogénitos. Muchachos, discúlpenme, pero me distraigo con lo más mínimo. Amados, atrás, me distraigo con el más mínimo. No sé qué me pasa hoy, pero si pasa un mosquito me distraigo. Entonces, el que no está o no quiere estar atento, y voy ahora a hablar un poco más fuerte de eso, pero el que quiere ser primero en escuchar, que se concentre. El que no, discúlpeme, Robino, ¿verdad? Puede salir de la sala. ¿Ok? El que quiere ser primero en escuchar la Torá, estamos aquí para eso. Me van siguiendo, es que la palabra se va dando sola, porque el Eterno es hermoso y es sabio y nos da la forma de enseñar. Entonces, voy a dar un ejemplo sobre la primogenitura. A ver si me doy a explicar mejor. Imagínense un avión, muchos aviones, los cuales tienen que aterrizar en un aeropuerto, ¿ok? Y bueno, hay uno que llega primero, ¿sí? Él llegó primero y él debe aterrizar en el aeropuerto. No sé si han visto aeropuertos en películas que después de la pista, al final de la pista hay un voladero, ¿sí? Yo he visto películas así, comiquitas. El avión tiene que frenar antes de llegar al final de la pista, porque si sigue de largo se va por el voladero. Entonces, llegar primero es beneficioso, pero contempla o conlleva una responsabilidad y un riesgo de que si no ponemos freno nos vamos por el voladero.
ahí quedó como un silencio ahorita, pero quiero que quede ese mensaje allí latente. Si no ponemos el freno, nos vamos por el voladero. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos llegamos primero a una doctrina, no quiero mencionar, pasamos a otra y llegamos acá. Y estando aquí, ¿verdad? A lo mejor pasamos de largo y nos podemos ir por el voladero, siendo aún los primeros en llegar a las raíces hebreas. ¿Sí? Entonces debemos cuidar la primogenitura, debemos cuidar el llegar primero. Porque, ¿qué pasa? Que muchos llegan en su linaje, en su familia primero, y después terminan, como dice el rap, queriendo ser más judíos que Moisés. Entonces, se pierden, se van por el voladero, y eso es muy triste, ¿no? Porque de ninguna manera queremos que eso suceda a Shalom, a nadie, ¿no? Ni que nos pase. Entonces, ¿me di a explicar con ese ejemplo? Hay que entonces cuando lleguemos poder aterrizar y quedarnos. Tener la humildad de quedarnos, porque ¿cuál es el problema de que el avión sigue? Que bueno, que es que creemos que sabemos todo y seguimos acelerando. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el control del avión. Y entonces sabemos que el control de nuestra vida la tiene ¿quién? H. Entonces, si Él nos permite ser los primeros, nos permite aterrizar, nos quedamos. ¿Ok? Nos quedamos para poder aprender lo que debemos aprender. Y tenemos el privilegio, tenemos la bendición de tener a nuestros rabinos, tenemos la bendición de tener aquí la sinagoga, ¿me explico? Tenemos muchas bendiciones. Ahora, ¿ven cómo se va dando el tema? ¿Podemos perder esta bendición? Claro que sí. Con dejar de venir, con pensar que saben más que el rabino, que los ancianos, que los maestros, y que Hashem, porque al final del cuento, las personas que están en autoridad acá y en cualquier lugar de enseñanza, son representación del Eterno, ¿sí o no? Entonces, cuando pensamos que podemos conocer más que los que llegaron primero, que nuestros maestros y nuestros ancianos, entonces viene el problema, donde, entonces, bueno, pero es que no es tan necesario que yo lea las parachas toda la semana. Empieza, ahí es donde está, ¿verdad? Y podemos verlo como una similitud en la palabra, en la paracha de hoy, donde nosotros somos como Rivka, como Rebeca. ¿Cómo es eso? Que tenemos a un Jacob adentro y un Esaú también adentro. Donde cuando pasamos por cerca de la Torá, entonces Jacob se mueve, el alma, ¿verdad? Quiere conocer de la Torá, queremos acercarnos a Hashem, pero a lo mejor suena, y ahí sí lo voy a decir sin problema, suena un reggaetón, un vallenato y Esaú estaba bailando ahí vallenato y reggaetón. Tú sabes que siempre he hecho como mi chistecito para que quede la enseñanza. Fuera de que, no estoy diciendo que, no estoy satanizando esos tipos de música, digo que bueno, las letras sabemos que no enseñan nada bueno. Entonces, por una parte, Jacob está presto para estudiar la Torá, nuestro Jacob, y el Esaú está presto para sabotear. Entonces, tenemos una lucha interna. Me llamaba la atención algo que es verdad y que me retó esta mañana de alguien a quien amo mucho, ¿verdad? Lo puedo decir. La Rebe me dijo algo que me dejó así como que, uy, ya va. Y como la palabra es verdad y punto, cuando algo te reta en la palabra, tú tienes que darte cuenta que el que está fallando es tu interpretación, eres tú, ¿no? O sea, tú no puedes poner en duda que la palabra, ahora si eso es lo que creen algunos, bueno, será.
pero la palabra no tiene contradicciones. Con toda humildad y con todo respeto de muchos se lo puedo decir, que no tiene contradicciones. Quizás entre traducciones que puedan llevar a una especie de contradicción, pero una aparente contradicción, pero no hay contradicciones. Entonces cuando tú dices, esto es, el cielo lo veo azul, por ejemplo, bueno, pero es que cuando te dice, no, pero es que no ciertamente es azul, por tal cosa, entonces dice, bueno, las dos cosas son verdad. ¿Qué es lo que puede estar pasando en mi creencia? ¿Qué es lo que puede estar pasando en mi creencia? Que el que está equivocado en la forma de interpretarlo es el lector. ¿Me siguen? Entonces, si nosotros hoy por hoy conocemos que nosotros tenemos una inclinación al mal y una inclinación al bien, pero que hemos reconocido a Mashiach en nuestras vidas, ¿cómo entonces es que el Yetzer Hara todavía está medio vivito? ¿Me siguen? Porque dice que el que, y voy a decirlo mal a ver si alguien se da cuenta, voy a hacer la cita, le voy a agregar algo con el respeto de Hashem, pero solamente para ver si están atentos. Pero hay un versículo que dice, 2 Corintios 5:17, no lo busquen, el que cree en Cristo, en que cree en Mashiach, en el Mesías, nueva criatura es. Por ahí Richard dijo, no dice así. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice así. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero dice el que cree en Cristo. No. No. ¿Ah? Ajá, muy bien, voy ahí. Y ahí fue el detalle que le pedí al Señor, ya, la Rebe tiene razón porque me citó la palabra y la palabra es verdad. Entonces, aquí el problema es que el versículo dice, el que está en Mashiach. Ahí es el punto donde quiero profundizar entonces. Y es una pregunta sin acusación, ¿no? Aquí no estamos para acusar a nadie. Es una pregunta para reflexionar. A pesar de que podamos tener 20, 30 años conociendo la palabra, podemos hacer la pregunta entonces ahorita, ¿será que estamos en Mashiach? ¿O queremos estar en Mashiach? Es distinto. ¿Será que estamos en Mashiach a un 10%? ¿A un 50%? ¿A un 30%? ¿A un 90%? ¿Será que estamos en Mashiach a un 100%? Porque dice que el que está en Mashiach, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas habían pasado. Pero ¿qué pasa? Que cuando me veo un espejo no han pasado. O no todas han pasado. Todavía quedan vestigios de lo viejo. ¿Me siguen? Entonces, la palabra es la que está mal. Puede que nosotros somos, y discúlpenme, no se sientan aludidos, puede ser que nosotros somos los que estemos mal. Lo más seguro. Entonces, lo que tenemos es que revisar qué significa estar en Mashiach. Porque fíjense lo que yo dije al principio, el que cree en Mashiach. Y es que estamos acostumbrados a escuchar de que con solo creer las cosas pasan mágicamente. Y dice por ahí que hasta quienes creen también. Los demonios Y tiemblan. Entonces, no se trata de creer. ¿Sí? No se trata de que creamos y punto. Y que mágicamente pasarán las cosas que estaban arraigadas en nuestras vidas. Se trata de estar en Él. ¿Y cómo entonces podemos estar en Él? Él nos dejó instrucciones. Y esas instrucciones no son otra cosa que el cumplimiento de la Torá. ¿Sí o no? Sí. Eso fue lo que el mensaje en general, lo que nos dijo fue que cumpliéramos con la Torá. Entonces, si estar en Mashiach es cumplirlo con la Torá, y estar en Mashiach es que las cosas viejas pasan, si yo me veo en espejo y no paso esas cosas viejas, quiere decir que no estoy en Mashiach con 100%. Que a lo mejor estoy con lo que me conviene.
¿Me siguen? Que a lo mejor me conviene cumplir con un mandamiento y lo cumplo, y con el otro no me conviene, o no lo quiero hacer, pues punto. Y entonces realmente no estoy en Mashiach un 100%. No estoy haciendo lo que Él me mandó un 100%. Y podemos decir de la boca para afuera que Él es nuestro maestro, ¿sí? Que Él es nuestro rabí, pero no estamos obedeciendo. Si eso es así, entonces la palabra de que las cosas pasaron no se puede cumplir. Porque ¿qué es lo que dice allí? Repito, el que está. ¿Voy bien? Sí. El que está. Y es un tema de reflexión, insisto, no de acusación. ¿Estaré? Podemos preguntarnos hoy, ¿estaré en Mashiach? ¿Estaré haciendo las cosas correctas? Porque no se trata tampoco de condenación, de que si nos damos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, entonces dejemos de venir y nos desanimemos. No se trata de desanimarlos. Este mensaje no se trata de desanimarlos. Se trata de reflexionar y corregir, ¿sí? Se trata de darnos cuenta si en algún área de nuestra vida o en muchas áreas estamos vendiendo o menospreciando la primogenitura. Porque la primogenitura que tenemos es en Él. Él es el primogénito de la creación, los que creemos eso. Entonces, si eso lo despreciamos, por supuesto, ¿cómo no nos vamos a preguntar que por qué nos pasan calamidades? Bueno, pero es que, por favor, yo he escuchado personas que dicen que yo no sé por qué me pasan calamidades. Y yo, para los que me conocen un poco más personal, vamos a decir a un nivel más personal, saben que soy un poco duro hablando. Pero los que me conocen un poquito más cercano, saben que soy duro porque amo, porque me preocupa y me ocupa a las personas. ¿Ok? Entonces, mi forma dura de hablar no es porque sepa más, no, todo lo contrario, porque me preocupan las personas, me preocupan mis hermanos, ¿sí? Entonces cuando a mí me dicen, bueno, es que hermano, yo no sé por qué me pasan estas calamidades, ¿en serio no sabes? Pero imagínate tú, no vas a saber si estás actuando como Esaú. Estás dejando que Esaú aún tenga la primogenitura. Estás dejando que Esaú todavía gobierne tu vida. ¿Por qué? Porque Esaú buscaba las cosas ¿qué? Las terrenales, las cosas físicas. ¿Me explico? Era cazador, le gustaba el mundo, este plano. Y a Jacob, ¿qué le gustaba? Era pacífico, le gustaba estudiar la Torá. Cada uno había decidido en su vida qué era lo que quería, ¿sí? Entonces, a pesar de que Esaú nace primero, voy un poco más allá para que vean lo que quiero decir, es que si Jacob no le compra la primogenitura, Jacob es el primogénito. Porque es el primero que tiene la inclinación a buscar a Hashem. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que físicamente, terrenalmente, Jacob necesitaba la primogenitura, ¿sí? Porque realmente no había nacido primero. ¿Me explico? Pero espiritualmente era el primero. Espiritualmente era el que se inclinaba primero a buscar a Hashem. Era el primero que se inclinaba a estudiar la Torá. Entonces, él ya era el primogénito. Vamos a decir, en términos legales, en documento, bueno, te la compro. ¿Me la venden? Sí. ¿Te pagué? Bueno, listo. Ahora sí, terrenalmente es mía la primogenitura. ¿Me siguen? Entonces, en lo que sucede con su hermano, digamos que es la materialización de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es que Esaú nunca tuvo la inclinación a ser primero. ¿Sí? Esaú tuvo la inclinación, insisto, de ser primero como debe ser un primero.
las características del primero son de buscar el eterno. ¿Sí? En cualquier ámbito de la vida. El primero, cuando ustedes fueron primero, fueron porque tuvieron la inclinación de buscar a Dios, ¿sí o no? No fue otro. En este caso, ustedes no tuvieron que ir a donde un hermano, decirle, no, pero es que tú me tienes que vender la primogenitura. No, porque a lo mejor el hermano de ustedes se fue por otra corriente. O ni siquiera cree en nada. No hubo necesidad de materializar lo que el Espíritu ya les indicaba a ustedes, que era que espiritualmente ustedes tenían la inclinación y nosotros tenemos la inclinación de buscar a Hashem, ¿sí o no? Por algo están acá. Ahora recuerden el ejemplo del avión. Pongan el freno, dejen que Hashem maneje el avión, no dejen que el avión siga de largo, porque también eso puede pasar. Donde nosotros siendo, es como una cadena, nosotros siendo Jacob, por decirlo de una manera, siendo primogénito, podemos también menospreciar la primogenitura. ¿Sí me siguen? ¿Cómo creen ustedes que podemos menospreciar la primogenitura? Es que esta está en código. Lo voy a poner así. ¿Cómo creen ustedes que podemos menospreciar a lo primero? ¿Cómo creen? Negando a Mashiach. Él es el primero. Baruch Hashem. Está en código. Él es el primero. Lo dice, ¿sí? Él es el primero de la creación. Entonces, menosprecias al primero, menosprecias a la primogenitura. Y el tema es que ya no hay más nada que hacer allí. Ahí no hay más nada que hacer. El avión se fue por el voladero. Bueno, voy a corregir. Si hay que hacer, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Hashem, ¿sí? Él es un Dios de oportunidades y seguramente si una persona se fue por el voladero, es decir, llegó primero a Mashiach, siguió de largo y después no lo pone en duda, yo estoy seguro que hasta que nosotros tengamos aliento de vida, podemos tener la oportunidad de corregir. ¿Sí? Ojo, y no se trata tampoco de literalmente desconocerlo, se trata de desconocerlo de qué manera, de que si Él nos dijo que cumpliéramos Torah y no cumplimos Torah, no lo estamos reconociendo. ¿Sí? Porque podemos reconocerlo de la boca para afuera. No, sí, yo creo en Mashiach. Pero es que recuerden lo siguiente, Mashiach nos vino a decir que cumpliéramos Torah. Y hay hermanos, ¿verdad? Los que nosotros llamamos nuestros hermanos mayores, que por alguna razón, por razones las que tengan, no reconocen a Yeshua como Mashiach, pero cumplen Torah. ¿Sí o no? Sí. ¿Es válido o no es válido? Es válido. Entonces, el tema acá es querer ser a veces más o dejar de hacer. O sea, no estar en el punto correcto, ¿sí? Sino querer ser más de lo que Hashem nos pide o a veces hacer menos de lo que Hashem nos pide. ¿Y a qué le suena eso? ¿A qué suena hacer lo que Hashem pide? Ni más ni menos. Vamos a ver a quién le suena esas palabras. El siervo inútil. ¿Perdón? El siervo inútil, que solo hace lo que se le ordena, pero no ve más allá. Ajá, pero el que hace eso, el que está en el medio, lo que Hashem manda, es llamado fiel en todas las cosas. Hay dos personas en nuestra Biblia que son llamados fieles en todo: Moshe y Yeshua. En todo. Dicen que Yeshua fue hasta la muerte, ¿recuerdan? Y Moisés, cuando le mandan a hacer el Mishkan, él no dijo, bueno, hay que poner 3 clavos aquí, no pongan 4 por si acaso se cae. Él hizo lo que Hashem le mostró que hiciera. No hizo ni más, pero tampoco hizo menos. Fue fiel en todo, es decir, instrucciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Moisés no dijo, no, hagan 11, 12, 13 y 14 por si acaso, ¿sí? Porque si hiciéramos un poco más, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Que sabemos más que Hashem. Y que lo que Hashem dice, le falta. Se equivocó, ¿verdad? Y yo creo que Hashem se equivocó. Imagínense ustedes, ese es el mensaje que daríamos. Que Hashem se equivocó. A ver, Shalom, no podemos. Lo que él dice que hagamos es lo que debemos hacer. Ahora, entonces podemos hacer menos de lo que él dice. Tampoco. Debemos hacer justo lo que él nos pide. Haciendo justo lo que él nos pide, estamos, y si estamos en Mashiach, entonces las cosas viejas pasaron. Ahí se cumple, como hablábamos, se cumple. Por eso es que había como un vacío, porque yo decía, eso es verdad. Lo que el Rebbe me está citando es verdad. Y porque no es la realidad de nuestras vidas. Lo digo primeramente por mí, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema salud. Si uno dice, ¿será que no le he entregado esa parte de mi vida a Hashem? ¿Sí? Y puede ser la salud, puede ser el empleo, por ejemplo, ¿verdad? Oye, ¿será que, para que no se me duerman, como el chiste por ahí, no sé, yo me acuerdo de algunas cositas por ahí de una canción que dice algo así como que juego el 45 y sale el 44. Entonces, qué calamidad, ¿vale? ¿No? Pero por supuesto que va a pasar eso, porque no le estás entregando las áreas financieras tuyas al Eterno, sino que estás apostando ¿a qué? Estás apostando a tus fuerzas. ¿Sí me siguen? ¿Quién es el que maneja tus finanzas entonces? Ya va. Si tienes calamidades, ¿quién es el que está manejando tus finanzas? ¿Jacob o Esaú? Claro. Porque las bendiciones están en el primogénito, en el que se inclina a la Torah, a lo espiritual. Entonces, cuando alguien dice, es que yo no sé por qué me pasa esto, bueno, ¿y acaso no te das cuenta que es que no estás poniendo de primero lo espiritual? Porque al revés, cuando inviertes el orden, no funciona. ¿Sí o no? ¿O ustedes creen que funciona? Si uno pone primero las cosas del mundo, las cosas de nuestra fuerza, las cosas, ¿sí? No funcionan. Si el Eterno nos pide que guardemos el Shabbat, nos pide que guardemos la fiesta, que nos pide que hagamos sedacá, nos pide que hagamos tefilá, nos pide que... ¿Me explico? Pero si no lo hago, ¿cómo yo me puedo levantar una mañana y decir, es que yo no sé por qué me pasan calamidades? ¿Te lo mando por escrito? ¿Te lo dibujo? ¿O cómo te lo...? Porque, o no valoras lo que te estoy diciendo, porque entonces también viene esa parte, ¿no? No valoras lo que si tú me estás pidiendo un consejo y crees que tengo autoridad y no crees en mi consejo, entonces no estás creyendo en que el Eterno te está dando un mensaje. ¿Sí me sigue? A ver, yo sé que la hora es un poco pesada, pero si yo tengo situaciones en algún área y de pronto yo hablo con el rabino y le digo, rabino, es que yo no sé, y dice, bueno, pero hijo, si te comes 3 empanadas todos los días, perdiendo, no, eso no tiene nada que ver. ¿Me explico? O yo le puedo decir, no, rabino, realmente no son 3 todos los días, son 10 por medio. O no es así, o es cuando estoy con usted, ¿me explico? Ahí tengo un tema de salud, tengo otro tema, pero lo que quiero decir es que si yo no valoro el consejo, ¿de quién viene el consejo? Del rabino. ¿Y el rabino tiene autoridad puesta por Hashem? Entonces, ¿qué estoy menospreciando? A Hashem. ¿Estoy menospreciando la bendición? Sí. Estoy menospreciando la primogenitura de ser el primero que escuche las palabras espirituales. Sí. ¿Me siguen?
por donde quiero que profundicemos, que es ser primogénito. Porque no es que yo soy bello, bonito y yo soy el primer hijo de mi mamá y mi papá. Y ya mágicamente eres un fenómeno, eres un sadik, ya eres. Ya. Fíjense qué interesante, cuando nace Isaac, dice, y Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Bueno, y no, fíjense que es como redundante. Ya va. Isaac, hijo de Abraham. Ahí está claro quién es el hijo y quién es el papá, ¿verdad? Coma. Abraham engendró a Isaac. Pero como la palabra no se equivoca y la palabra sí hace un énfasis, es por algo, ahí hay algo interesante. Que los dos buscaban a Hashem. Como lo pongas. Uno primero, el otro después. Los dos eran primero. Vuelvo y repito. Llaman a primero Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Lo nombraron primero. Y después dice Abraham engendró a Isaac, que es el orden correcto, lógicamente, ¿no? Los dos buscaban a Hashem. Y era tanto así, que como para que las personas no tuvieran duda, decían que al ver a Isaac, era ver a Abraham. Para los que tienen una mente perversa y pensaban cualquier otra cosa, y que no quieren estudiar ese tema, lo que querían hacer entender otra cosa, resulta que cuando uno veía a Isaac, dicen los sabios que cuando veían a Isaac, veían a Abraham. O sea, era como una fotocopia. Entonces, era el hijo de Abraham, y eran iguales en lo espiritual. Buscaban a Hashem. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos oraciones y nosotros nos identificamos, nosotros decimos que el Dios de ¿quién? De Abraham, Isaac, no dice de Saúl, no decimos de Saúl, porque si no estaríamos rompiendo con lo que es la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de Hashem. ¿Cómo es la clave? ¿Cómo es lo que nombramos? Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque los tres buscaban a Hashem. Entonces, ese es el linaje y lo que nosotros nos hace diferente en nuestra creencia, ¿sí? Nosotros no somos hijos de Abraham solamente. Hay quienes dicen, y es verdad, y no podemos discutir eso, ni es la intención, son hijos de Abraham, ¿sí o no? Para los que han estudiado y conocen o han leído un poco, hay hijos de Abraham solamente, pero no son hijos de Isaac, mucho menos de Jacob. Pero después se presenta esta situación en la paracha de hoy, que Isaac tiene dos hijos y vuelve a ver una dualidad. Vuelve a ver la dualidad, ¿cuál? Donde está Jacob y está Esaú. Entonces vuelve a haber una diferencia, dos caminos. Uno que toma el camino de lo material, del mundo físico tangible, y uno que toma el camino de lo espiritual. Pero, como les decía, tanto Jacob como Esaú está dentro de nosotros. Es decir, nosotros al que alimentemos, es el que va a crecer. Punto. Bueno, pero es que yo nada más voy, y eso es, vuelvo y repito, es reflexión. Yo voy a la sinagoga los sábados, los Shabbat, y es cuando escucho la paracha. Ahí siempre hay alguien que le explica. Sin acusaciones. Es un reto. Mi mensaje ahorita es para que Jacob crezca, si es que está dormido en nosotros. Pero de resto, Jacob no lee la palabra, nuestro Jacob no lee la paracha de domingo a viernes, sino que de domingo a viernes el Saúl está de rumba en rumba. De rumba me refiero a cazando por ahí, ¿no? Cazando mosquitos, cazando lo que ustedes quieran, ¿sí? Cocinando, no sé. Es decir, no buscando la Torah ni buscando a Hashem,
sino que de domingo a viernes Esaú es el que está mandando. Y entonces Esaú descansa un día a la semana. Cuando Jacob, en la Cábala Chaval, inicio del Chaval, se despierta Jacob, lee las parachadas o le hace la liturgia, viene y peor, a veces Jacob no viene los Chaval. Bueno, pero es que estamos fuera de Israel y a veces es entendible, ¿no? Pero es que cuando Jacob puede venir, le dice Sara, haz lo que tú quieras, porque hoy tengo una pestaña dentro del ojo. Entonces, ¿por qué? Porque Jacob está débil. ¿Sí me siguen? Jacob está débil y Esaú se enseñorea. Entonces, Esaú se enseñorea y dice, ¿y para qué vamos a ir hoy? No vale. Además que el rabino es tan chévere y tan bello que él le entiende. Hermano, esa es una cosita seria. Esaú, nuestro Esaú, y no estoy diciendo, no, aquí no estoy acusando, es mi Esaú. Lo que pasa es que hay que aprender a escuchar a Esaú y decirle, si eres cochino de verdad. Si eres de verdad que tú y... ¿Me explico? Y decirle a Jacob, ánimo, levántate, vamos hoy, vamos a leer la Lilla del día, vamos a celebrar la fiesta, vamos que tú puedes. No en nuestra fuerza, ¿no? Sino en la fuerza de Hashem, ¿sí? Vamos, porque sabemos que en nuestra fuerza no podemos, muchachos. En nuestra fuerza fracasamos, porque es que estamos diseñados así, porque la gloria, si fuera nuestra fuerza, ¿para quién sería la gloria? A nosotros. Entonces llegaríamos allá a los Lanjabá diciéndole, ¿dónde está mi puesto? No, yo me merezco estar aquí, ¿por qué? ¿No viste que lo logré? No, aquí no se trata de eso, se trata de que en las fuerzas de Hashem y la que nos da por medio de Mashiach, nosotros podemos hacer crecer a nuestro Jacob, ¿sí? Y hacer que ese Jacob se empodere de la primogenitura y podamos actuar conforme a el ser primogénitos, ¿sí? Entonces así, oye, somos primogénitos de ejemplo en nuestro trabajo, somos primogénitos de ejemplo en nuestra familia, somos primogénitos de ejemplo en la calle. Porque bueno, yo soy el primero que cuando paso motorizado y me raya el carro, sale Esaú. Y mi Esaú es feíto, ¿ya? No lo han visto. No que le va a caer golpe al motorizado, pero sí le puede pegar sus 4 gritos al motorizado. ¿Me explico? Y después viene como el sentimiento de culpa, ¿no? Uy, terrible, a mí me cae malísimo. Y digo, Señor, lo que hice. ¿Por qué me da vergüenza? Porque no estoy siendo ejemplo de un primogénito, ¿sí? No estoy siendo modelo de Mashiach. No estoy siendo modelo de un hijo de Hashem. Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Ah, mira, ese no es el chamo ese que está con kippah por ahí a veces. ¿Sí? Y pasa en otras áreas de la vida. A lo mejor no es con el motorizado, a lo mejor es, no sé, con nuestra familia. No somos suficientemente ejemplo de ser primogénitos. A veces pasa en nuestro empleo. No somos ejemplo de ser suficientemente primogénitos. ¿Sí me siguen? Entonces, queremos comportarnos, porque aquí no cabe duda que somos llamados a ser primogénitos. Ahora, ¿queremos mantener la primogenitura? No me asusten, se tardaron mucho, se tardaron 1,3 segundos. Eso es mucho, tenía que ser inmediato. Amén. Queremos mantener la primogenitura, queremos valorarla,
queremos mantenerla. Amén. Porque entonces acuérdense, mantenerla. Frenamos en el aeropuerto. Si no frenamos, no la mantenemos, la perdemos. ¿Ok? Entonces estamos que Hashem, que Mashiach, porque Hashem, por medio de nuestro Mashiach, sea el que pilotee ese avión y que nos lleve a aterrizar en buen puerto y a tener la humildad de mantenernos allí siendo ejemplo de primogenitura alrededor de nuestra vida, siendo ejemplo de primogénitos aquí en la Kehilá. Amén. Y puedo hablar un poquitico de eso. Puedo hablar un poquito de eso. Porque es que, mira, yo cuando llegué acá, estando en otra creencia, entendí rápido un pasaje. Dice que hay algunos que adoran los primeros puestos. Hay un pasaje de eso, ¿no? Y hay otro que dice, no te sientes en los primeros puestos, porque es que después te pueden mandar para los últimos. ¿Sí? Es mejor que te sientes de último y que seas llamado a los primeros. Fíjense que sigue la palabra ahí inmersa. Primero. Entonces cuando yo llegué acá, guiado por Hashem, a mí no se me corrió ni loco sentarme en los primeros puestos. De hecho, estamos en el otro local y yo creo que me senté como de tercero o cuarto, porque teníamos más bancas corridas, ¿se acuerdan? Entonces, sí entendí que los varones nos teníamos que sentar adelante, lo entendí, me senté, porque era obvio, también tanto los varones adelante, pero yo identifiqué rapidito. El rabino yo identifiqué dónde se sentaba. Identifiqué dónde se sentaba el hermano Abraham, que no sabía que se llamaba Abraham, porque yo estaba llegando. Pero la lógica es lógica. Él es uno de los ancianos aquí en la sinagoga y no lo conozco. Y siempre se sienta ahí. Y Shaul, nuestro hermano Shaul, siempre se sienta en la misma. Yo tengo que estar loco para, llegando, sentarme en uno de esos puestos, muchachos. Hermano. Emanuel. Sí. Es mi opinión. Pero yo después vi muchos que llegaban y salían derechitos sentarse de primero. Muchachos, ¿qué haces tú ahí? No, pero no me puedo sentar ahí. No. Hay tradición, hay respeto, hay jerarquía. Espera que te llamen a los primeros puestos. ¿Sí? Entonces, a veces queremos estar en los primeros puestos, literalmente hablando, ¿sí? En los primeros puestos de la banca, y a veces queremos estar en los primeros puestos sentimental, emocional, de amistad, de lo que ustedes quieran, hablando, ¿verdad? Es decir, está cerca de los maestros, está cerca de los rabinos, está cerca, pero no nos involucramos en las cosas de la Kehilá. ¿Sí me sigue? Sí. Disculpen que toque el tema sensible, pero por ahí hay un dicho que yo escuché cuando estaba joven. El que quiere besar busca la boca. Oye. Eso fue ayer, ¿verdad? Tenía como 15 años yo y era un consejo que si no lo tenía como sabio podía equivocarme, ¿no? Me iba a poner a besar por ahí y demás, ¿no? Pero me refiero a que el que quiere besar busca la boca, el que quiere estar tiene que comportarse como primeros. Que no tengan que decirle 30 veces algo, porque si hay que decirle 30 veces algo para que lo haga, se está comportando como primero o como último. Porque es que cuando el rabino levante la mano, aquí tiene que haber una fila por entre comillas, pelearse por estar de primero. ¿Será que alguien me puede ayudar a mover la silla? Bueno, estamos ahí todos lanzando codazos para ver quién se gana esa bendición, ¿me explico? Pero a veces se escuchan los grillos. Los grillos.
Y si yo creo que nadie lo escuchó. Explico, no hay esa motivación de comportarnos como primogénitos. Mira, que es que hay esta situación aquí en la que ¿será que hay alguno? Entonces dice, hay otro pasaje por ahí que dice, alguien que fue llamado, ¿cómo fue? Que le dijeron, ¿será que tú, a ver quién tiene mejor memoria, bastante mejor memoria, bueno, no lo recuerdo literal, dice algo así como que el que se ofreció a ir y no fue, y el que dijo, no, yo no voy, y terminó yendo. ¿Se acuerdan? ¿Quién se comportó como primogénito? El que fue. Porque es que de boca es fácil. El rabino hace ahorita una solicitud, una recomendación, algo, y a lo mejor todos decimos, bueno, maché. Baja el telón, sube el telón. El que dijo que iba a hacerlo, lo vemos como dentro de 3 meses. Y ni un mensajito. Entonces, la palabra tiene, nosotros entonces, ¿por qué las calamidades me pasan? Porque es que yo oro al Eterno, que la palabra tiene poder. Aleluya, amén. La palabra tiene poder. Si tú dices que me voy a sanar, me sano. Aleluya. Pero es que yo di mi palabra en la Kehilá al rabino y no la cumplí. ¿Tengo moral para exigirle a Hashem que su palabra haga algo por mí? ¿Dónde está la fidelidad mutua? ¿Sí o no? ¿Dónde está? Porque a veces exigimos fidelidad total de Hashem. Y estoy seguro que lo es. Pero es que no queremos ser fieles. No queremos ser primogénitos. Porque es más fácil pedir que dar. ¿Pero qué dice la palabra? En la realidad es más fácil pedir que dar. ¿Pero qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Es al revés, ¿verdad? Que es mejor dar que recibir. Entonces, oye, mira, si yo dije que voy a hacer esto, lo hago. Lo cumplo. Y espero en Hashem que Él cumpla su palabra en mí. ¿No es como más bonito? Entonces, las cosas tenemos que ponerle en orden, amados. ¿Por qué? Porque pareciera que nosotros estamos en un efecto espejo. ¿Cómo es eso? Un efecto espejo, o incluso, no sé si han hecho, ¿se acuerdan estos dibujos que hicimos cuando niños, o que algunos de nuestros niños hacen, que agarran una hoja, a ver, discúlpenme, ¿verdad? Voy a dibujar cualquier cosa aquí. No me analicen el dibujo, por favor. No se trata de que me analicen, psicoanalicen el dibujo. Sí, porque, ay, mira, este panito tiene problemas. Mira ese dibujo. Me escriben por ahí un mensaje, hermano, tengo un psicólogo por ahí que te puede ayudar. Imaginemos que hice este, ¿verdad? Con témpera. ¿Sí? Témpera, ¿este se llama? Con acuarela. Para los más viejos. Acuarela, ok. Y entonces cuando doblé la hoja, hubo efecto espejo. ¿Sí? Sí. Lo de arriba está inverso. Ese es nuestro problema, amados. Que hay un diseño de Hashem que necesitamos corregir. Y en la dualidad entendemos a veces la palabra al revés. Por eso es que a mí me gusta hacer énfasis, volver a analizar, volver a repetir, porque llega un momento que como que calza, como que ¡clac! Entonces, es más fácil pedir que dar. Así a veces lo entendemos y actuamos conforme a eso. Pero la realidad es esta, que es mejor dar que recibir. ¿Se les va a olvidar? Bueno, ¿no? Entonces, sí hay partes que uno lee en la Torá que es como que, uy, ya va. Señor, ayúdame a interpretarla bien porque aquí hay algo, aquí hay un secreto, aquí hay una clave.
pero es que mi cerebro, codificado con cosas del mundo, la entiende raro, pero en el espíritu, no sé si les ha pasado, en el espíritu uno dice, aquí hay algo. Sí. Aquí hay algo, pero no lo entiendo, aquí hay algo. Y a veces me ha pasado que voy caminando y como que ¡puf! Dice que en San Cristóbal cae la locha. Voy caminando y me cae la locha. ¡Ah! Ya entendí. Ok, ya entendí lo que Hashem quiere decir en su palabra. Entonces su palabra no está mal. Su palabra no se equivoca, no está contradiciéndose. Lo que pasa es que yo lo estoy entendiendo bajo la codificación del mundo. ¿Sí? Voy a cerrar con esto, que era lo que iba a mencionar en principio y con lo que voy a cerrar. Yo sé que hay textos en nuestra tradición que dicen algo muy similar a lo que voy a decir. Pero es que falta algo que se complementa con la Torá. Amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Eso no está en lo que nosotros conocemos como el Brit Hadashah. O sea, no está solamente, quiero decir. Eso se originó, eso está escrito, ¿en dónde? En la Torá, ¿verdad? Es decir, que cuando Mashiach lo dijo, él estaba citando la Torá. No es algo nuevo que dijo Mashiach. A pesar que extrañamente él dijo, y este es un mandamiento nuevo que les doy. Yo eso hablé creo que una vez acá. Claro, es nuevo porque no lo habíamos cumplido. Entonces es como que, mira, te voy a dar un mandamiento nuevo. El que tiene memoria dice, no es nuevo. Entonces el secreto es, pero no lo había cumplido. Entonces es nuevo para ti, empieza a cumplirlo. Ah, ok. Era nuevo y no lo habíamos cumplido, porque estábamos cumpliéndolo equivocadamente, el amar al prójimo. Entonces, amar al prójimo también se dice que es hacer con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Sí o no? Esa es una manera de mostrar amor al prójimo. Yo hago con los demás lo que quieren que hagan conmigo. O, en negativo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Al final es igual. ¿Sí me siguen? ¿Estamos de acuerdo? ¿En positivo o en negativo? Pero hay alguien que prefiere citar a Miguel Ángel Landa. Haz bien y no mires a quién. Yo soy de esa época. Y eso se quedó en la psiquis de muchos de nosotros. Y suena bonito. Bello, qué bello. Es Torah. Hermano, sí, en el Talmud hay una parte donde dice eso y eso y esto, casi igualito. Qué chévere. Vamos a quedarnos no con la frase de Miguel Ángel Landa. Vamos a quedarnos con el hacer con los demás lo que quieren que hagan contigo. Y esto es un reto para nuestro cerebro. Una pregunta, ¿es interesado o no es interesado? Analice la frase. Interesado. Totalmente. Yo hago con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Ah, ¿cómo se come eso? Lo podemos comer de diferentes maneras. Puede que ustedes me retribuyan lo que yo hago con ustedes. Puede ser. Pero puede ser que ustedes lo retribuyan con otro. ¿Sí? Puede ser que ustedes solamente me retribuyan una parte de lo que yo hice. Y puede ser que ustedes me retribuyan con otra cosa distinta a lo que yo hice. Le regalé un café a Marilyn y Marilyn me regaló una torta. ¿Sí? ¿Me siguen el ejemplo? No me pagó con la misma moneda, ¿cierto? Pero ella me trató como yo propicié que yo quería que ella me tratara, ¿sí? Yo tuve un gesto. Ahora lo voy a poner en negativo trágico, novelero. Estoy en un puente, Javier Shalom, y me voy a tirar. O mira, la voy a poner así para que me sigan, para no decir cosas
tan grotesca. Estoy en Capitolio, en la orilla del andén, para los que conocen el metro en la hora pico. En la orillita del andén y casi después de la raya amarilla. ¿Quiénes son de Caracas y entienden lo que estoy hablando? Y el metro está así. Y mi barriga sobrepasa así el andén. Y me ven así. El hermano Renato, pero qué peligro. Y si viene el tren y le lanza ahí en la panza y se lo lleva. Es que no se le va a olvidar el ejemplo más nunca. Lo que yo espero de ustedes es que alguien me eche para atrás. Lo que no espero es que alguien me empuje a la piedra. ¿Sí me siguen? ¿Es interesado amar o no es interesado amar? Totalmente interesado. Y eso no es malo. Porque es que yo amo porque quiero que me amen. Ah, no, yo amo para que me traten mal. Eso se llama masoquismo. Eso no tiene otro nombre. ¿Me siguen? Si es interesado, se los puedo demostrar con los 1000 ejemplos para los que insisten en que no es interesado. Si es interesado, hay algo que se espera al amar. Por lo menos que no me tires al tren, ¿me explico? A los rieles. Hay 3 opciones quizás. Una, lo hago para que no se caiga. Otra, me hago la vista gorda, pero el tema es que si pasa el tren y me tumba, eres responsable de eso. Porque pudiste haber hecho algo por mí y no lo hiciste. Y tercero, me empujas. Esta es la oportunidad de empujar el pedazo de gordo ese. ¿Y por qué? Porque una vez me prestó una bicicleta y yo quería una moto. Porque a veces el Esaú de nosotros, el malagradecido que está en nosotros, es feo. Y en vez de valorar la bendición de la bicicleta, que pareciera la bendición de la primogenitura, en vez de valorarla, somos ingratos. Y entonces, no, pero es que él tenía para haberme dado una moto y me dio una bicicleta. Ahora lo empujo. Pero te mostró el amor con una bicicleta, porque a lo mejor era lo que había que dar, punto. ¿Sí? Pero a veces queremos más y más y más y más y más y más y queremos recibir y recibir y recibir. Y hay unos textos que son hermosos que dicen que hay 2 luchas, de la misma manera que tenemos a Jacob y Esaú. La lucha del deseo de recibir para nosotros mismos, que es totalmente egoísta. Dame, tú dame, tú dame, tú dame, tú dame, tú dame, tú dame, 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 dame. ¿Sí? Sabroso. Tú me das comida, tú me das zapatos, tú me das esto, tú me das lo otro, tú me das lo otro. Versus, ojo, para mí, ¿no? Para mi disfrute, para mi deleite. Versus las ganas de recibir para compartir. Eso es otra cosa, y eso es una bendición hermosa, porque te transformas en un canal, te transformas como en un chorro abierto, ¿no? Donde Hashem manda agua y tú, el que quiera beber, que beba. Amén. ¿Qué necesitas tú? Toma. ¿Qué necesitas tú? Toma. Ahora yo te pregunto, si tú eres ese chorro que distribuye agua, el agua que Hashem manda, ¿te mojarás? ¿Te salpicará de esa agua? Por supuesto. ¿Te beneficiarás? Por consecuencia, muchachos. Amados hermanos, por consecuencia. Estás todo el tiempo. ¿Tú crees que vas a pasar sed? No. Hay agua de más. Y se lo das a todo el que quiera acercarse y que tenga la necesidad. Siempre vas a tener abundancia. Pero si haces lo contrario, viene la pregunta: ¿y por qué me pasan estas calamidades? Porque estás pensando en ti, solo en ti, y en ti, y en ti, y en tus logros, y en tu ego,
y en ti. Vanidad, vanidad. Ajá, así dijo Coelho, dijo Shlomo. Vanidad de vanidad, esto es vanidad. Eso se queda aquí. Hasta los títulos se quedan aquí. O alguien se lleva un título de la universidad para allá. Habrá ya una cartelera, una carpeta al menos. No, imagínese usted. No estoy diciendo, no sé, por ejemplo, el hermano, en uno de los más chiquitos de aquí, Joseph, no estudies, no te prepares en la universidad. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no puede ser primero. Que él tiene que ser diligente, poniendo a check, disculpa que te ponga de ejemplo, amado hijo. Pero lo que quiero decir es que él poniendo a check de primero, él va a tener éxito en la universidad. Él va a tener éxito en el trabajo, él va a tener éxito en su matrimonio, él va a tener éxito en su mundo, en su familia, ¿sí? Pero cuando él ponga las fuerzas de algo en una de esas áreas, cuando él lo entregue a Esaú, bueno, ya sabemos cuáles las consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros? A no alimentar a Esaú, alimentar lo espiritual, que crezca Jacob, que crezca Mashiach en nosotros, ¿verdad? Y que podamos ver entonces los beneficios de ser creyente de Mashiach. Amén. Amén. Chao, chao. Nos despedimos de la transmisión y agradecidos por la asistencia. Chao, chao.